Hola a todos. En este vídeo os quiero transmitir palabra a palabra la presentación oficial que hizo Dacia el 19 de noviembre en Rumanía. Es un vídeo muy interesante, ya que ofrece bastante información que no ha sido revelada hasta ahora, como por ejemplo, dónde se ensamblará exactamente cada modelo, más detalles acerca de la seguridad que equipan, etc. Además, muestran todas las diferencias y avances que hay respecto a los modelos anteriores de la marca para que se aprecie mejor esta nueva evolución. Dacia ha escuchado al cliente, los cuales solicitan un vehículo contemporáneo, moderno, espacioso, fiable, robusto y que tenga un precio imbatible. Dacia ha evolucionado muchísimo en las últimas 2 décadas, desde que hace 15 años lanzara su primer vehículo bajo el completo mandato del grupo Renault, el Dacia Logan, lanzado en 2004 en Rumanía y posteriormente lanzado al resto de países. Más tarde vendería el modelo más vendido a nivel europeo de la marca, el Dacia Sandero. Después de 15 años, os presentamos la tercera generación de estos vehículos, con los que se comienza una nueva etapa, el Dacia Sandero, un vehículo del segmento B, ahora con carácter mucho más urbano, Dacia Sandero Stepway, un crossover de aspecto robusto y versátil, y el modelo más emblemático de la marca, el Dacia Logan. Estos tres modelos contemporáneos equipan un equipamiento totalmente moderno, montado en la nueva plataforma que utiliza el resto de la alianza, vehículos dirigidos a clientes que buscan un equilibrio entre prestaciones y precio. Según cada modelo, Dacia producirá estos tres vehículos en lugares distintos. En Rumanía se ensamblará el nuevo Dacia Logan y el nuevo Dacia Sandero Stepway, además de seguir ensamblando el actual Dacia Duster. En Tánger se ensamblará el Dacia Sandero y el Dacia Sandero Stepway. En Casablanca se ensamblará el Dacia Logan, el Dacia Sandero y el Dacia Sandero Stepway. Ahora analizaremos cada uno de los nuevos modelos. Primeramente hablaremos del Dacia Sandero SD, la versión urbana del Sandero. Este vehículo equipa elementos de diseños totalmente nuevos. En la parte delantera de la parrilla se pronuncia mucho más la nueva firma luminosa DY. Los flancos laterales ahora sobresalen más. Esto hace que la marca se diferencie y tenga un carácter propio. Comparando el modelo 2021 con el modelo anterior, el coche es 37 milímetros más ancho y 13 centímetros si tomamos en cuenta los retrovisores. En la parte trasera también destaca la nueva firma con forma de Y. Además, incluye nuevos elementos suplementarios de diseño. Por ejemplo, la antena se sitúa en la parte trasera. El interruptor del portón del maletero se encuentra en la parte baja. Si nos fijamos en las dimensiones exteriores, podemos ver que no varía excesivamente con la versión anterior. El nuevo modelo ofrece un mayor confort en cuanto a la conducción gracias a su nueva suspensión, a que es más bajo y más ancho. El espacio interior es más remarcado debido a la arquitectura general del vehículo. El pilar central del vehículo es 10 milímetros más bajo que el modelo anterior, mientras que en la parte trasera es 20 milímetros más baja. Esto otorga un efecto más aerodinámico en la parte alta del vehículo, lo cual ayuda a la reducción del consumo de carburante y por lo tanto reduce las emisiones de dióxido de carbono. Interiormente ha sido completamente modificado. Ahora destaca su pantalla táctil girada ligeramente hacia el conductor. La parte central del salpicadero ofrece un diseño en armonía con los paneles de las puertas y la tapicería. No solo eso, sino que el nuevo diseño permite un mejor acceso y movimiento dentro del propio vehículo que su predecesor. El tablero del Dacia Sandero destaca por una numeración en color blanco sobre un fondo de color negro, que le otorga una mejor visibilidad. También cabe destacar los mandos de la parte central. Los botones ahora son más ergonómicos y su posicionamiento facilita el manejo de esto. Posee un sistema de reciclaje de aire con sistema de apagado automático. En la parte central se sitúa un reposabrazos con un hueco en el que se pueden depositar bastantes objetos. Además, disponemos de otros compartimentos donde podremos depositar objetos por todo el interior del vehículo para que tengamos siempre a mano todo lo necesario. La nueva generación monta una tapicería completamente nueva. Hay disponibles 3 diseños en función del nivel de equipamiento. Para un mejor puesto en la conducción del vehículo, ahora monta un volante con múltiples reglajes, siendo graduable tanto en altura como en el caso de alto de gama en profundidad. Los sillones han ganado en comodidad gracias a su nueva forma y su mullido más duro.
Interiormente no varía tanto el espacio interior de las plazas delanteras, únicamente 8 milímetros. Las plazas traseras tienen ligeramente algo más de espacio, concretamente 42 milímetros. En el interior disponemos de múltiples espacios para depositar objetos. La guantera tiene una capacidad de 21 litros y es 2,5 litros más grande que la guantera de la anterior generación. El maletero dispone de 328 litros, 8 litros más que el Dacia Sandero anterior. Una novedad para los nuevos modelos es el techo solar de cristal, de apertura eléctrica y disponible tanto para el Dacia Sandero como para el Dacia Sandero Stepway. El Dacia Sandero Stepway ha cambiado mucho más frente a la generación anterior en lo que respecta al diseño. Cabe destacar la calandra delantera, la cual difiere también del Sandero SD, sobre todo en el capó, totalmente exclusivo para esta versión, que además le otorga un carácter mucho más musculoso. También posee protecciones de plástico en la parte delantera y trasera. Estas protecciones han sido fabricadas con un nuevo material que ofrece una protección adicional contra los arañazos, material no utilizado por Dacia hasta ahora. En la parte trasera también vemos presente la nueva firma luminosa, una protección en dos tonos de color con imprimaciones en el propio material. La antena se sitúa ahora en la parte trasera del vehículo. El botón de apertura del maletero se sitúa ahora en la parte inferior y deja de estar visible. En la parte delantera, más concretamente en la parte baja de la calandra, observamos la tipografía de la palabra Stepway, que le otorga un carácter diferenciador propio. El nuevo Dacia Sandero Stepway se beneficia ahora de las nuevas barras de techo modulares, que además de proporcionar una buena estética, son muy prácticas, ya que estas mismas barras de techo longitudinales se pueden colocar de forma transversal. Gracias a su forma aerodinámica, generan mucho menos ruido en el interior y son capaces de soportar hasta 80 kilogramos de peso. La aerodinámica también ha mejorado tal y como comentamos anteriormente. En cuanto al diseño interior, cabe destacar la presencia del color en muchos de sus detalles, por ejemplo, en las salidas de aire, en la tapicería, como en otros detalles repartidos por todo el interior del coche. La tapicería también es exclusiva de este modelo, formada por dos colores y con el grabado de la palabra Stepway en el respaldo de los asientos delanteros. Por último, presentamos el modelo más emblemático de las últimas 2 décadas, el nuevo Dacia Logan. El nuevo modelo de Dacia Logan es el primer modelo de toda la gama que destaca por sus líneas fluidas y que además ha modificado bastante sus medidas. Ahora mide 3,6 centímetros más de longitud. La altura se ha reducido en 10 milímetros, lo cual le otorga un aspecto más dinámico respecto a su antecesor. En cuanto al espacio interior, ahora dispone de más espacio tanto para las plazas traseras como las delanteras. Tiene una capacidad de maletero de 528 litros, 18 litros más que la versión anterior. En la parte exterior, tanto en la parte trasera como en la delantera, destaca la nueva firma luminosa. El Dacia Logan dispone de opciones exclusivas como por ejemplo la apertura del maletero con llave, un organizador de maletero y bandejas a modo de mesillas situadas en el respaldo de los asientos delanteros. En cuanto a los sistemas multimedia disponibles, ahora existen 3 variantes. El primero, de acceso, se llama Media Control. Se trata de un soporte para el teléfono que se sitúa en la parte central y conecta al smartphone con el vehículo gracias a la aplicación Dacia Media Control, disponible en Google Play y Apple Store. Esta aplicación permite administrar todas las funciones disponibles en el ordenador de a bordo, tales como la medición de la temperatura, presión de los neumáticos o también controlar el sistema multimedia de audio. La ventaja de esta opción es que podremos manejar todas las funciones a través de los mandos del volante, así como los comandos de voz. La segunda opción disponible se denomina Media Display, una pantalla táctil de 8 pulgadas que posee la particularidad de integrar el teléfono dentro de esta pantalla con la opción de replicación. La tercera opción es el ya conocido MediaNav, similar a la anterior versión, pero además incluye la opción del navegador de a bordo. En este caso se puede replicar la pantalla del teléfono a través de Wi-Fi y ambas opciones, tanto el Media Display como el MediaNav, ofrecen un soporte para que el teléfono móvil se sitúe junto a la pantalla. Además, la clavija USB situada detrás de esta zona ofrece una carga de batería rápida para vuestro dispositivo smartphone. Hasta aquí el vídeo de hoy, pero esto no es todo, todavía queda la mitad del contenido.
Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las próximas notificaciones. Síguenos en Facebook, Instagram y en Twitter. Busca Dacialízate. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!